que es Ya estoy grabando. respecto a lo del ISO y el NEO. Ya, dime. Dime cuál es tu duda. Y, y no sé dónde iría el metil en el isobutil, por ejemplo, porque es diferente del isopentil. Ah, Entonces, a ver, eso. primero, si usan nomenclatura común, no, no, Yupac, consideras toda la palabra para el orden alfabético. Por ejemplo, tercé, terbutano, ¿ya? Terbutil, por ejemplo, el radical terbutil. El radical terbutil no empieza en la B, empieza en la T. ¿Ya? En el caso del N, que es la cadena lineal, el N no se usa para cadenas cortas, para metano, etano. La gente la empieza a usar normalmente con el propano, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando si, ¿puede generar algún isómero del propano? Si puede generar un isómero del propano, significa que vas a tener por lo menos, no, del propano hay uno solo, el propano, porque si tratamos de meter un radical entre medio, no entra. Pero del radical propil, ustedes pueden generar el N-propil, nomenclatura tradicional, el N-propil, y colocar el enlace en el medio. Profe, Pero disculpe el que le otro, interrumpa, pero no sé si está mostrando algo. no, no estoy mostrando, saben que se los voy a dibujar para que me entiendan, Ah, porque ya. si no, Disculpe, ¿eh? no me van a, no, no, tienes toda la razón, porque si no, no me van a entender. No me van a entender. No se puede hacer química orgánica, no se puede hacer química orgánica en el aire. Ya. A ver, volvamos. ¿Cuál es específicamente la duda que tú tienes? Profe, que yo veo, por ejemplo, el isobutano y el isopentano, y yo veo que en el isopentano el metil se encuentra en el número 2, en el carbono 2. Pero en el isobutano no, entonces, Ah, mira, los ISO tienen dentro de todo un cierto reglamento. El radical ISO va a tener siempre esta forma, CH3CH, lo que fuera, ¿ya? Este sería el isopentil. Estoy hablando de los radicales, pero tú me estás preguntando por la molécula como tal. En general los ISO tienen, ya, tienes aquí un CH porque te tengo que colocar otro CH3 arriba, ¿no es cierto? Te tengo que colocar otro CH3 arriba. ¿Sabes qué más? Usemos la pizarra porque es más fácil. Usemos la pizarra porque para eso la tengo acá y es más fácil. Casi se me ha devuelto un vaso aquí. profe, iba a tener que dejar de compartir para que se vea usted. Sí. ¿Ya ven la pizarra ahora? No, todavía no. Sí, ahí. Sí, profe. Sí. Fíjate, tú tienes, este es el lápiz rojo, sí, el que se ve mejor. Tú tienes este compuesto, CH3, CH3, ¿no es cierto? Este sería el isobutano, porque cuando se usa la nomenclatura común, iso, ter, algunos les ponen tercé o del inglés, otros les ponen tert, yo uso ter, así que no me voy a hacer mucho problema con eso.
Fíjense que aquí lo que tienen ustedes son, y esa es la gran diferencia con la nomenclatura IUPAC. Para el butano, tú tienes el N-butano, el N-propano, perdón, ¿ya? Pero no puedes armar un radical iso de aquí. No puedes armar un compuesto iso de acá. Un radical sí, pero no un compuesto iso. Porque no tienes dónde meter un metilo, ¿no es cierto? Si tú metes un metilo acá, ya cambia de nombre. Y esta cosa ya no va a ser... ¿A dónde quedó el borrador? Esta cosa es isobutano, 1, 2, 3, 4. Porque cuando tú usas la nomenclatura común, el término met, et, prop, but, etcétera, etcétera, se refiere al número total. Por lo tanto, este es el isobutano. El isobutano. ¿Ya? Sí. ¿Era eso lo que me preguntabas? ¿Y cuál es el otro isómero? Simplemente el de cadena, el cadena no ramificada, que es este. Este sería el N-butano. Pero yo prefiero usar IUPAC. Este para mí sería el butano y este sería el 2-metil-propano. ¿Te das cuenta que hay una diferencia cuando tú usas la Pero nomenclatura común? sí lo entiendo. Es que, por ejemplo, o sea, si yo quisiera escribir, no sé, iso, o si yo viera isohexano, ¿dónde Ya. estaría el metil? Siempre acá. En El el metil CH. está en el carbono 2. El grupo En el metilo siempre va a estar sobre el carbono 2. ¿Ya? ¿Cuál quieres escribir? ¿El isohexano? Sí. Ya. Entonces, CH3. Aquí pones el CH3. ¿Lo ven o no? Sí. Ya, CH3. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estaría el isohexano. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 en la cadena porque el metilo da el sexto. Ok. Eso, profesor, lo que quería saber. Y otra cosita rápido. O sea, si yo lo coloco arriba, lo coloco hacia abajo, no importa. Da exactamente lo mismo. Los enlaces simples tienen simetría por su misma organización. ¿Ya? Okay. Da lo mismo que lo coloques para arriba o para abajo. Gracias, profe. Ya. Profesor, eso sería lo mismo que nombrar 2-metilpentano, ¿cierto? Esto sería 2-metilpentano, muy bien, sí. Ah, ok. Muchas gracias. Yo personalmente Profe. pienso que es mucho más fácil la nomenclatura IUPAC. Además que tienen que hacer el esfuerzo, aprenderse de memoria. Hay mucho de memoria Para el en la nomenclatura. certamen, ¿cuál va a usar? La IUPAC. ¿Y los ISO y SEC y esas cosas no los va a usar para el certamen? Los voy a evitar hasta el máximo posible. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, una consulta. Dime. Respecto de los prefijos, tengo duda porque de lo que estuve viendo, creo que en la común, ¿verdad? A veces no se considera el TERC ni el SEC sino que, por ejemplo, si es TERC butilo, vi que tomaban la B de butilo para el orden alfabético en el nombre y no la T de TERC. O no sé si era en eso supongo que era en la común. Entonces, eso me confunde. Quería saber qué prefijos se toman y como usted va a priorizar la IUPAC, en la IUPAC tomo todos los prefijos menos los que son como de cantidad para el Claro, nombre alfabético. es que en IUPAC no tiene sentido hablar de ISO, TER, SEC. No tiene ningún Claro, sentido porque se usan números. ya. ¿Ya? Porque se usan Ujú. números. Ahora, con respecto a eso hay... según yo, por ejemplo, si tú escribes isobutil y terbutil, tienes que distinguir cuál escribir primero. Entonces el orden alfabético ahí se trastoca un poco, porque el término butil es el mismo para ambos, ¿me entiendes?
Ujú. Entonces, ¿quién está primero, la I o la T en el alfabeto? En español se le da preferencia al isobutil y el terbutil se escribe después. Ujú. ¿Ya? Profe, Dime. ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Es que le tengo una pregunta sobre... ¿Puede ser una pregunta relacionada con el seminario o eso lo vemos en Sí, seminario? ningún problema. Ya. Es que tengo una pregunta sobre reacciones, que cuando se hace reaccionar un halogenuro alquilo con hidróxido de sodio, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con hidróxido de sodio acuoso y alcohólico? Es que eso, ya. Buena pregunta. Esas reacciones son de sustitución nucleofílica, pero nosotros nos vamos a distinguir en este curso entre la SN2 y la SN1. Esa es la diferencia. El solvente te cambia el curso de la reacción, pero no tiene sentido a ustedes médicos que hilemos tan fino para empezar a distinguir entre SN1 y SN2. Antes se hacía en la escuela de medicina, sobre todo cuando la química duraba un año, pero ahora la química no dura un año y estamos cada vez más comprometidos con el horario. Se nos ha hecho cada vez más complejo. Entonces, la sustitución nucleofílica, repito, no vamos a hablar de SN1 y SN2, y yo no les voy a hacer preguntas como esa, ¿ya? Preguntas como esa. ¿Cuál es la diferencia entre una SN1 y una SN2? Lo único que me interesa es que distingan cuando hay una sustitución. Por ejemplo, si ustedes hacen reaccionar un halogenuro de acilo con agua, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo más simple. Si tú haces reaccionar CH3, CH2 cloro, hay tres posibilidades: que lo hagas con NaOH, que lo hagas con agua. ¿Ya? Si lo haces con NaOH, hay una sustitución. El cloro es sustituido por el OH. Y en el caso del agua, el agua también ataca al carbono y obliga a salir al cloro. Y ahí hay un detalle con respecto a cómo el curso que sigue la reacción. Eso es SN1, SN2, pero nosotros no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque simplemente encuentro que no vale la pena. Si usted hace la reacción con agua, igual me sustituyen al cloro por OH. No sé si te contesto. Sí, o sea, para ver si entendí, al final la reacción por ejemplo, es que en el ejercicio en particular, me preguntaban por lo que le dije que era un halogenuro alquilo, con el hidróxido de sodio que estaba acuoso y alcohólico. Entonces sería la misma reacción. Para ustedes es el mismo producto. Para nosotros el mismo producto. Sí, no, y en realidad es el mismo producto. Háganlo en medio acuoso o en medio alcohólico. Si lo que cambia es el curso de la reacción. Y esa pregunta está referida a las viejas guías donde se les hacía distinguir a los estudiantes entre SN1 y SN2. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Te quedó claro? Muchas gracias. Sí, súper claro. Muchas gracias. Profe, Dime. tengo una duda: ¿por qué en los productos que está haciendo eso mismo la pizarra, cuando se intercambia el cloro, por qué no después se hace como también en los productos más ácido clorhídrico? No, es que aquí no se los puse. Pero en el caso del agua, sale el cloruro, y el cloruro genera ácido clorhídrico. Y en el otro cloruro de sodio. Y en el otro, con NaOH, sí, cloruro de sodio. Ya, y así sería la respuesta. Sí. Claro, pero es que eso, a ver. Pensando en las pruebas chicas y en el certamen, a mí no me interesa el segundo producto. Ya, si ustedes saben que es ácido clorhídrico, está bien. A mí me preocupa lo que siempre
el problema que atacamos es el compuesto orgánico que se produce, independientemente del otro, ¿ya? Si es un ácido clorhídrico, a mí me da un poco lo mismo, ¿ya? O si es un cloruro de sodio. A mí lo que me interesa es el producto principal, que es el producto orgánico. Y eso va a ser válido para todas las pruebas que les haga. ¿Ya? No sé si me entienden. Ya. Sí, gracias, profe. Profe, Dime. es que tengo dudas de reacciones cuando son con un benceno y permanganato de potasio, que no sé Esa cómo- reacción se nos filtró. Yo no se las pasé en clase y el profe Luis Quiñones tampoco. Cuando tú tomas benceno con permanganato, nada. Lo que había era una cosa Era un benceno con un... con un CH2CH3. Sí. Te lo voy a enseñar con un metilo, porque la reacción es la misma. El permanganato de potasio oxida esto y te genera el ácido carboxílico, el derivado carboxílico, que es el ácido benzoico. Pero eso no se los voy a preguntar. Eso no se los voy a preguntar. ¿Ya? No se preocupen por eso. Olvídense de esta reacción. Hay dos reacciones, y yo creo que las voy a sacar. Había una con, me parece un CH2CH3. Estas reacciones Sí, profe. son súper fuertes. Era un butil benceno, creo. O sea, había una que era con un butil benceno y otra que era con un... En ambos casos se genera COOH, ¿ya? Pero esa reacción es, a ver, para ustedes en realidad no tiene mucha importancia. A mí lo que me interesa, pero todavía eso no sabe, recién mañana van a tener ese seminario. A mí lo que me interesa es que son las oxidaciones de alcohol con permanganato o con dicromato de potasio. Eso es más importante que esto, ¿ya? Por lo tanto, olvídense de esto. Yo ya les dije a los revisores de mañana que no se preocupen por esta reacción. ¿Ya? O sea, no Ya, profe. a sus revisores, no, a sus profesores de guía, que no se preocupen por esta reacción. ¿Ya? Profe, Olvídense de esa reacción. respecto a las reacciones de eliminación, esas son las que involucran, por ejemplo, el ácido nítrico. Esas sí las tienen que conocer, las que pasó el profesor en clase. La nitración, por ejemplo. La acilación de Fiedel y Kraft. Con respecto a los aromáticos, hay dos cosas que tienen que saber, que son importantes. Primero que nada, porque el profesor Luis Quiñones les pasó, en realidad, bastantes pocos derivados de benceno. Les mostró qué cosa. Les mostró el benceno y su reactividad, les mostró el nitrobenceno, les mostró el aminobenceno, el nitrobenceno, el aminobenceno, y les mostró el fenol. ¿Ya? Esos son los que nos interesan en este curso, no más. Entonces, y de las reacciones, ustedes vieron relativamente pocas reacciones, afortunadamente. Vieron una que se llama de nitración, que es con ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ustedes con ácido sulfúrico y ácido nítrico generan la especie reactiva que es el NO2+. Por eso la reacción se llama de sustitución electrofílica aromática, porque lo que hacen ustedes cuando nitran el benceno es simplemente sustituir un hidrógeno cualquiera por el ion nitrosonio, y se forma el nitrobenceno. Lo mismo pasa cuando ustedes, bueno, la reacción de aminación del aromático no la vieron. La otra reacción que vieron es la acilación de Fiedel y Kraft. Y esas son y yo diría que paremos las reacciones porque no hay más. En la acilación de Fiedel y Kraft, ustedes tienen un haloalcano, por ejemplo, CH3, CH2 cloro, podría ser bromo o yodo, y lo que ustedes tienen que hacer entonces es generar electrófilo.
lo hacen con una base. Por eso es que le agregan cloruro de aluminio, porque el cloruro de aluminio se roba el cloro con todos los electrones y genera el carbocatión, que es ese. Y ese ahora es el que reemplaza al hidrógeno. Entonces, lo que hacen ustedes es alquilar el anillo. CH2, CH3. Y la otra reacción que vieron es la de acilación de Fiedel y Kraft, que no es con un haloalcano, es con un cloruro de ácido. Por ejemplo, si ustedes toman el benceno y lo tratan con un compuesto de este tipo, cloruro de etanoilo, reemplazan ese hidrógeno por toda esta cosa. Entonces, igual están acilando, ya no están alquilando. La diferencia entre un grupo alquilo y un grupo acilo es que el grupo alquilo es un aromático y el grupo acilo tiene este grupo carbonilo. Y eso lo convierte en un compuesto que tiene otras propiedades con respecto a esto. Un compuesto oxigenado, se puede derivar de un ácido, el ácido etanoico, por ejemplo, o el ácido acético, que es lo mismo, pero las reacciones conducidas en presencia de cloruro de aluminio permiten meter el carbono y toda esta cosa en el anillo, meter el carbono y toda esta cosa en el anillo. Esas fueron las reacciones que vieron con el profesor. No me recuerdo que hayan Profe. visto otras reacciones. Profe, Dime. 2 consultas. Entonces, con esas 3 reacciones que sepamos, con esa nos va a evaluar mañana, en el caso de que aparezca un ejercicio de ese estilo, no con todas las que salen en la guía. Me refiero a los aromáticos. Sí. Sí, la Es que respuesta. salían varias en la guía, entonces, y algunas no las pasaron, entonces Lo que pasa, fue mira, harto autoestudio por fuera. ustedes tienen que acostumbrarse, y mi política es la siguiente. Esa guía tiene un montón de materia. Y la que tenían antes también tenía un montón de materia. Cuando ustedes, es lo mismo que estudiar por un libro. Que estudien por la guía no significa que tengan que estudiar, aprenderse toda la materia que aparece ahí. Porque eso es para un curso de química orgánica avanzado. Lo que tienen que hacer ustedes es comparar, si van a usar la guía, porque la guía está bastante buena, para explicar algunas reacciones y dar cuenta de las reacciones, ustedes comparan lo que tienen en clases con la guía, y lo que no está en clases, no lo miran. ¿Me entienden? Lo que está en clases no lo miran. Esa guía está... Ya, dime. Sí, y la otra pregunta que le tenía era, usted dijo la diferencia entre acilo y alquilo, pero cuando dijo alquilo dijo que era aromático. No, es que estaba viendo yo... ¿Es necesariamente aromático? No, estaba viendo la alquilación. Lo que pasa es que hay 2 reacciones de Fiedel y Kraft. Para meter un conjunto de átomos de carbono, tú lo puedes hacer desde un derivado halogenado de alcano, un alcano, pero con un halógeno, porque si no, no hay reacción. Entonces, si tú usas un haloalcano, puedes introducir todo esto en el anillo. Eso se llama alquilación de Fiedel y Kraft. Tiene ese nombre. Y esta otra, que no es un alcano, sino que es un derivado de ácido, también te permite meter todo esto, CH3 carbono, carbonilo, reemplazarlo por el hidrógeno y formar, si hacen la acilación, no sé si la están viendo, si hacen la acilación, lo que vas a tener aquí es un carbonilo unido a un CH3. ¿Ya? Un carbonilo unido a un CH3. No sé si me entiendes. Y aquí Sí. sería el benceno más CH2, CH3. ¿Te das cuenta? Los productos son distintos.
Aquí introducimos esto, carbonilo CH3, y aquí introducimos CH2CH3. ¿Te queda claro la diferencia? Pero las dos reacciones llevan el nombre del tipo que las inventó, los tipos que eran dos, Fidel y Kraft. Y la acilación es esta, y la alquilación es con este tipo de compuesto. ¿Ya? Pero siempre necesitan una logia. Siempre. Ya. Y, profe, Dime. le quería consultar, no sé si lo va a querer responder, pero como me dijo cuáles eran las que podrían llegar a entrar en el control de mañana de los aromáticos, ¿podría decir, aclarar también cuáles son las reacciones de los alifáticos para enfocarme más en esas que las demás? Porque también habían varias, entonces, No, había muchas. o también es o también es lo que pasó en la clase, ¿no? Con los alcanos. Con los alcanos Sí. había una sola reacción, que es la halogenación, ¿cómo se llama? La halogenación vía radicales libres. Esa fue la única reacción que se pasó. ¿Ya? Lo que pasa es que con los alquenos sí se pasaron más reacciones. Ajá, La por eso le pregunto como reacción a por doble enlace. alifático. Las reacciones de adición a doble enlace. ¿Cuáles son las reacciones de adición a doble enlace? Adición de agua, adición de cloro, bromo, adición de ácido clorhídrico, y yo diría que, si no me equivoco, no hay más. Ah, la reducción, que es la adición de hidrógeno. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso se pasó. Sí, sí, sí. Todo eso se pasó. Y con respecto a los triples enlaces, las reacciones son... es que esas reacciones están... o sea, todas las reacciones que eventualmente yo les podría preguntar son las que ustedes vieron en... no se las voy a preguntar todas porque no voy a hacer un certamen. Las reacciones son las que estaban en la guía de hidrocarburos alifáticos. ¿Se acuerdan? Ese seminario lo hicimos la semana pasada. Ajá. Y entre los ejercicios están listadas las reacciones que ustedes deben conocer ahí. Ya, bacán. Gracias, profe. Lo mismo pasa con los aromáticos. Yo no les voy a preguntar cómo reacciona un naftaleno con, no sé, pues, con cómo nitrar un naftaleno, pero sí cómo nitrar un benceno. Y la otra cosa que es importante es el efecto sustituyente. Eso es súper importante y eso lo tienen que tener claro. Sobre todo para la prueba de mañana también y para el certamen. Es el efecto orientador. No es lo mismo nitrar, no es lo mismo nitrar con ácido sulfúrico y ácido nítrico un fenol que nitrar un nitrobenceno. Hay diferencia en el producto. A ver si se acuerdan. Esto es efecto orientador. ¿Qué efecto orientador tiene el grupo hidroxilo? ¿A dónde orienta en la sustitución electrofílica aromática? Meta y para, ¿no? Meta y para. Y un desactivante. En realidad este fue el único desactivante que dimos, porque los halógenos, por el problema que tienen, tampoco los estudiamos. Este es un desactivante. Es el único desactivante que vemos en este curso. Porque, repito, el clorobenceno, la reactividad del cloro, el bromo, el yodobenceno, no la vemos en este curso, por los problemas que tiene. Entonces, a ver, veamos el desactivante porque es más fácil. ¿Qué pasa si ustedes nitran un nitrobenceno? ¿Qué se produce? ¿Qué efecto tienen los desactivantes en la orientación? ¿Se acuerdan? Ahí sería en meta, profe, a donde se uniría el grupo nitro. Sería meta. Entonces ustedes me generarían un meta dinitrobenceno.
Ahí sí me equivoqué, lo que dije antes era ortopara, no meta. Los dadores. Este es el... Y sí, es que antes dije meta para los dadores, pero No, era ortopara. ¿cuáles son los dadores y los dadores de electrones? ¿Qué generan? Una mezcla. ¿Entre qué? Ya, si no es meta, ¿qué orientación va a tener el grupo activante? Orto y para. Orto y para. Se genera una mezcla, ¿ah? Se genera el orto fenol y el parafenol. No el di, porque es en la práctica muy, muy difícil lograr introducir en una misma reacción dos electrófilos. Por lo tanto, lo que tenemos es una mezcla entre más o menos 50 y 50%. 50 y 50%. Entonces, ustedes deben considerar el efecto orientador que tiene ya un sustituyente en la nitración, por ejemplo, o en una acilación. Supónganse que en vez de usar, perdón, les puse el nitro. Esta es nitración. ¿No ven que yo me vuelo de repente? Esto es nitración. Sería ortonitro y paranitrofenol. Ortonitrofenol, paranitrofenol. ¿Ya? Entonces los dadores de electrones orientan a orto y para. En este curso vimos 3 dadores de electrones. El OH, el grupo amino, que es el más fuerte, y después los radicales alquílicos. El más simple es el metilo. Pero en general, cualquier radical alquílico, un etano, por ejemplo, si ustedes tienen voy a cambiar esto, porque el producto de reacción es el mismo. Si ustedes tuvieran un CH2, CH3, los radicales alquílicos son dadores de electrones. Son dadores de electrones. Por lo tanto, orientan a orto y para. Entonces van a tener el etil, van a tener el etil nitrobenceno y el para etil nitrobenceno. Y eso sería. Y eso fue lo que vieron en clase, si no vieron más. ¿No vieron más? Profe, ¿Alguna otra duda? tengo duda sobre esto. Dime. Es que cuando se hicieron los ejercicios se tenía comparando un tolueno con un paradimetilbenceno y el paradimetil tiene más reactividad, pero ¿por qué si solo tiene no, como quita como espacios? Porque el para está ocupado. A ver, que ahí era una cosa distinta. Ahí les preguntaban, en el fondo, cuál compuesto era el más reactivo frente a la nitración. Y les daban el benceno, el tolueno, el dinitrotolueno, el paradinitro, el parametil tolueno, y finalmente el 3,4,5, que sería este. Era CH3, CH3, CH3. Y te decían cuál era más reactivo frente a la nitración. Y la respuesta es bien obvia. Si ustedes quieren nitrar cada uno de estos, tienen que ver que el número de sustituyentes. La diferencia está dada por que aquí tienes 1, aquí tienes 2, y aquí tienes 3 dadores de electrones. Los dadores de electrones favorecen la sustitución electrofílica aromática
Porque hacen al anillo más negativo. El anillo se hace más negativo. Y la reacción de sustitución electrofílica aromática, que es la única reacción que experimentan los aromáticos, es una reacción con un electrófilo. En el caso de la nitración, con NO2. Por lo tanto, mientras más negativa es la carga dentro del anillo, mayor es la velocidad de la reacción. Por eso que el orden de reactividad es primero este, el que reacciona más rápido, le sigue este, le sigue este y le sigue este. Y fíjate que los tres se pueden nitrar. Fíjate que aquí tú puedes nitrar este en orto. En orto. Lo puedes nitrar ahí. ¿Ya? Lo puedes nitrar ahí. Este otro lo puedes nitrar considerando la posición orto de cualquiera de los dos metilos. Por ejemplo, lo puedes nitrar ahí. Mira que cambia la reactividad. O lo puedes nitrar acá. Lo puedes nitrar acá. ¿Ya? Queda meta con respecto a uno, pero queda orto con respecto al otro. Y con el tolueno, que es el menos reactivo, el tolueno lo puedes nitrar, te va a dar la mezcla entre para y orto. No sé si te queda clara la respuesta. Sí, sí, me aclaró. ¿Ya? Quería como saber qué era lo que lo hacía de esa manera. Sí, muchas gracias. Por eso que los dadores de electrones, recuerden el nombre que les daba el profe. Los nombraba como activadores, porque con respecto al benceno incrementan la velocidad de la reacción de sustitución electrofílica aromática. Y los dadores de electrones lo que hacen es simplemente incrementar la densidad electrónica. El nitro, que es un desactivante, tiene el efecto contrario, disminuye la velocidad de reacción de sustitución electrofílica aromática con respecto al benceno, porque como tiene dos oxígenos muy electronegativos, sacan electrones del anillo. Por lo tanto, le cuesta más al electrófilo reaccionar con un nitrobenceno que con un benceno. ¿Ya? A eso se refiere con efecto activante o efecto desactivante. ¿Ya? No sé si les queda claro ahora esto. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienen? O ya se cansaron. Van a ser las 8 ya, por Dios. Profe, disculpe, yo tenía una duda con respecto a la preferencia del doble y el triple enlace cuando se encuentran en la misma posición. Dime, cuando tienes... ya, esta es una regla que a mí me... Mira, antiguamente la cuestión era bien simple. Los dobles enlaces tenían prevalencia sobre los triples, pero eso se modificó. Sí, pero creó un inconveniente cuando tú tienes... el problema es que cuando tú tienes simetría, suponte que tienes este no sería CH, aquí tendrías un CH2, no me funciona este bien, CH2, y aquí te voy a colocar un doble enlace, ¿ya? Sería carbono hidrógeno, y aquí sería CH2, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes acá esta situación, ¿por dónde empiezas a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Esta es la única situación, bueno, normalmente la numeración está, UPAC recomienda que la numeración se haga de acuerdo a la oposición de los dobles y triples enlaces, de manera tal que te dé la menor numeración. Pero en este caso, ¿cuál te va a dar la menor numeración? Es igual. Entonces, en ese caso, la numeración de UPAC la recomienda empezar por el alqueno. O sea, este sería el 1. El 2, el 3, el 4, el 5 y este el 6. Pero para nombrarlo, ahí no cambia la regla. Entonces, este sería serían 6. Entonces, este sería un derivado del hexano, ¿no es cierto? Sería un hexano
donde en posición 1 tienes un en, y en posición 3, 6 tienes un in. Entonces, la cuestión es que al final el ino siempre va al final. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. O sea que predomina el doble enlace. Para la numeración predomina el doble enlace en esta situación, cuando hay simetría. Profe, ¿Sí? pero una consulta, si yo tuviera un enlace triple, o sea, es que había un ejercicio en la guía Uno, que mandaron y preguntaron por qué era así la numeración. Lo voy a buscar y se lo voy a decir para que... a ver, no te entendí. No, que voy a buscar un ejercicio que causó como problemas con este tema para mostrárselo. Sí, ningún problema. Si quieres, porque yo tengo los ejercicios. Ya, búscalo nomás. Ya, mientras lo busca Edison, Ahí pueden, sería 5 i, ¿no es cierto? perdón, 5 y no. El, Sería uno exento. arriba. En realidad, Sí. hoy día es curioso, UPAC acepta las dos nomenclaturas. Exan 1N 5i, ¿no? Y esta otra 1 Exen 5i, que es más antigua. Es más antigua. Pero yo en la gracia de un certamen de selección múltiple es incomparable, porque ustedes pueden de repente responder preguntas sin necesidad de aprenderse mucho dato de memoria. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, tengo una duda con la nomenclatura que es como muy pequeña, pero cuando yo tengo un radical y es un radical compuesto que no tiene número, porque por ejemplo es un clorometil, por ejemplo, ¿ese radical lo pongo entre paréntesis? Por ejemplo, si tú tuvieras, ya, sí te entiendo, suponte que tú tuvieras un CH2 cloro, ¿ya? Y eso te fuera un radical. No, lo puedes nombrar directamente como clorometil. Clorometil. Le pongo entre paréntesis, le pongo solamente el número del radical. Ya, buenísimo. Sí, le colocas, le escribes, le pones el número, ni siquiera lo necesitas colocar entre paréntesis porque queda claro que es clorometil. Y es muy simple. El paréntesis se usa cuando tienes un radical sustituyente con más de una función orgánica o con una cadena ramificada, para que no haya duda de que estás dentro del radical y no estás en la cadena principal. ¿Ya? Lo que usted acaba de escribir es, no, sí, perfecto. Lo que acaba de escribir, eso es un metilcloro, ¿cierto? Sí. Claro. Ya. Entonces dependería dónde está unido. Ya, podría ser que el cloro estuviese reemplazando un hidrógeno, ¿ya? Entonces, y esto estuviera en una cadena hidrocarbonada larga. En ese caso, tú tienes que indicar la posición y decir que esto es un clorometil. Por ejemplo, si fuera el 2, sería 2-clorometil. 2-clorometil. ¿Ya? Ya, buenísimo. Entonces no le pongo el 1 al principio. Eso. Gracias. ¿Profe? Sí, con los alcanos tú lo puedes evitar, no necesitas hacerlo. Sí, dime. Y si tengo también una cadena larga, con eso mismo, pero el clorometil, hay 2 clorometil en el mismo carbono. ¿Se dice diclorometil o cómo lo menciono? Diclorometil. No, me refiero a... No eso, que hubiesen 2 radicales. Suponte que tuvieras, suponte que aquí esto fuera un CH3 y aquí un CH3, ¿ya? Y aquí tuvieras un cloro y acá en el medio tuvieras otro cloro, en el 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es dicloro. Y tienes que indicar el número. No, me refiero a que tengo un radical, un clorometil. En una cadena, 2 clorometil en una cadena larga. Sería 2-diclorometil. Y sería, le pones el número
y le colocas diclorometil. Ya, perfecto. Por ejemplo, si estuviera en la misma posición 2,2 diclorometil. Sí, y ahí uno sabe al tiro que tiene un sustituyente clorometil. Ya, o sea, habrían dos sustituyentes clorometil en el mismo carbono. Sí, perfecto. Puede ser Ya, 2,2 perfecto. diclorometil o puede ser 2,5 diclorometil. Ya, perfecto. Ya, eso. Muchas gracias. Profe, Dime. me surgió la duda. El diclorometil lo voy a tomar como sustituyente y no voy a nombrar solamente la posición del cloro cuando no pertenezca a la cadena más larga, ¿verdad? Y como por eso me confundí. No sé si me entienden. ¿Sí? Ahí tienes un solo carbono. Pero si Ya. tuvieras un sustituyente como este, suponte que tienes un sustituyente, tienes un cloro, y este fuese, de aquí está unido a la cadena principal. Si tuvieses un CH3, por ejemplo, sería 1-cloroetil. 1-cloroetil. Ya, genial. ¿Le puedo hacer la consulta de respecto a los enlaces que tenían delante? Si lo puede escribir, no le quiero dar el nombre para saber cómo sería. Si lo puede escribir, por favor. Dime. Ya, SH, un triple enlace. CH. No le voy a decir el nombre. Es un CH, el triple enlace, C, otra C, otro carbono, perdón. Dos carbonos, un carbono, otro carbono, un triple enlace. A ver, era un CH, un carbono, otro carbono. Sí. Y aquí. Sí, ahora un triple enlace. ¿Ya? Un CH. Y ahí terminó esta parte. Un enlace. Y ahora un doble enlace y un CH2. ¿Y dónde va el doble enlace acá? Ay, no, después del triple enlace va un carbono solo. Ah, ya, ahora sí. Y ahí un doble enlace. Ahora un CH, ¿Ya? Ahora un doble enlace y un CH2. Un CH, un doble enlace y un Y un CH. CH2. Hasta que este es el fin de la primera cadena. Ya, ¿está bien? Sí. Ya, sí, ahí está súper bien escrito. Y le quería consultar, ahí, ¿verdad? Sigue primando el doble enlace por sobre el triple, Ya, a ver. a pesar de que a partir del triple hay una menor numeración. Si tú empiezas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienes dos posibilidades nomás. Numerar así o numerar así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál te da la menor numeración? Te da 1, 3, ¿no es cierto? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Sería 1 Y más la otra igual. 1, 3, 5. Este es otro caso simétrico. Aquí manda el doble enlace. Ya. Y para la numeración. Sí, y una consulta. Si no diera la misma numeración y a partir de contar del triple enlace diera la menor, ¿se priorizaría el 1 en el triple enlace? No sé si es muy enredada la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Ya, o sea, antes de primar el doble enlace por sobre el triple en posiciones simétricas, prima la menor numeración. Prima ¿Así? la numeración. Ahí hizo una modificación la UPAC. En realidad la hizo hace hartos años atrás. Pero eso es lo que prima la numeración. Ahora, si la numeración te da algo simétrico, prima el doble enlace. Ya, genial. Gracias, profe. Esa era la duda. Para la numeración, porque igual tiene que ser, cuando escribas el compuesto, tiene que ser en ino. Siempre va a ser en ino. Ya, bacán. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda? Que no me quedó claro, profe. Entonces se parte de la derecha, en este caso. Claro, partirías de la derecha porque las dos maneras de numerar te dan 1, 3, 5.
Entonces, ¿cuáles elige? Esta te da 1, 3, 5. Si partes de la izquierda, te da 1, 3, 5. Y si partes desde la derecha, te da 1, 3, 5. Entonces, ¿cuál eliges? UPAC dice que eliges el carbono que esté más cerca del doble enlace. Gracias, profe. Ya, ¿tienen alguna otra duda? Oh, profe, esto la verdad se me olvidó si es que lo había mencionado en la clase, pero cuando se tiene un sustituyente que dentro tiene un sustituyente, ¿cómo se hace para el orden alfabético? ¿Se ve por...? No, es que esa es una buena pregunta. Si tú tienes, a ver, primero tienes que numerar, y numeras por orden alfabético, pero en función de la menor numeración. Eso no cambia, en función de la menor numeración. O sea, el orden alfabético no manda a menos que te dé la misma numeración partiendo de un lado o del otro lado. Ya, y ahora tu pregunta es, dime, tu pregunta era... Cuando tengo una cadena ya larga y esa cadena tiene sustituyentes, y dentro de estos sustituyentes hay otros. ¿Cómo se hace para nombrarlos alfabéticamente? O sea, no me refiero al momento de escribirlo. ¿Tú te refieres a un sustituyente con sustituyente? Sí. Orden alfabético. Pero ahí se toma, por ejemplo, si tengo un metilpropil, cuenta como... No, aquí manda mira. Primero tienes que ya, suponte que aquí este carbono está enganchado. Es de un radical. Y tú tienes un CH2, un CH. Esto hace que la cadena lateral, la cadena principal sea súper larga. Pero si tú tienes acá un metilo, ya entendí tu pregunta. Suponte que aquí tuvieras 2 metilos. 2 metilos. Y aquí un etil. Nos estamos poniendo en una situación bien fregada, ¿no? O sea, de un radical bien complejo. Entonces aquí tú tienes que buscar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay 2 cadenas largas. Entonces... Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Que no se ve cómo Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Gracias. Sí, ahí se ve súper. Esta es la cadena principal y aquí está el sustituyente. Ya sabes que voy a guardar esto, lo voy a dejar así. Ya, aquí ustedes tienen que buscar primero la cadena más larga. Pero la diferencia con la cadena principal es que tienen que partir de este carbono. Ese siempre va a ser el carbono 1. ¿Ya? Entonces, si empiezan desde acá, van a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces tendrían 2 posibilidades. Esta o esta que dobla para acá. Y esta la van a elegir en función de la que le dé la menor posición de sustituyente. Primero la que tenga la que le da la menor numeración a los sustituyentes. Ya, si ustedes parten por la larga, ¿cuántos sustituyentes tienen? Tendrían metil, tendrían dimetil, o sea, sería 1,3 dimetil, y sería 2 etil. Entonces parten por 2 etil. Sería 2 etil, 1,3 dimetil. Ese sería todo el sustituyente, y los nombran por orden alfabético, respetando los números que tú te diste. Entonces sería 2 etil, 1,3 dimetil. ¿Ya? Ya. Eso si usas esta cadena. Si usas la otra, igual vas a tener un 1-metil, pero aquí te va a quedar un ter o un is, te va a quedar un sustituyente del sustituyente. Cuando pasa eso, UPAC recomienda que uses esta, 2-etil, 1,3 dimetil, pero yo no los voy a poner en esas condiciones en la prueba. ¿Ya? ¿Profe? Te respondí, espérate, ¿te respondí? Sí, me queda claro, gracias. Dime.
Es que le quería consultar si ahí igual se elegiría como la recta, ¿verdad? De los 4 carbonos porque tiene más sustituyentes, ¿no? En vez de la que dobla, o da lo mismo. La que dobla te da solo 2 sustituyentes, por lo tanto eliges la larga porque tienes más sustituyentes. Ya, bacán. Profe, yo en esa al nombrarlo en la cadena principal, tomo el E como para orden alfabético, ¿cierto? El Claro. E de etil. Ya, Toma buenísimo. el 2-etil, 1,3 dimetil. Y así lo ordenas, así lo nombras. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, sí. No, si si tengo más sustituyentes que ese en la cadena larga, el E lo ocupo como en orden alfabético, el E de etil. Eso Claro, me lo ocupas en orden alfabético. Ya, buenísimo, gracias. La única diferencia entre una cadena sustituyente, un radical, y la cadena principal es que el carbono 1 en los radicales es siempre el carbono de puente que se llama, que hace puente con la cadena principal. ¿Ya? Profe, Dime. tengo una duda que, por ejemplo, ya si en una cadena larga tengo un etil, un propil y uno así compuesto, como el que vio recién. El compuesto, ¿qué hay letra tengo que considerar para el orden alfabético de todos los radicales? Sí, está buena esa pregunta. Está muy buena esa pregunta. Bueno, Yupac salva un poco la tarde hablando de la complejidad. Tal vez el más complejo iría primero. Pero en este caso, como tienes etil, dimetil, yo usaría si lo vas a hacer por orden alfabético, yo usaría el primer sustituyente dentro del sustituyente de la cadena radical. Por ejemplo, en este caso 2-etil, 1,3 dimetil. O sea, la E. ¿Te respondo? Ah, ya. Muchas gracias. Oye, pero ustedes se ponen en los casos, ustedes ya están pensando en las pruebas que nos hacían a nosotros, en ciencias químicas. Yo no les voy a hacer un certamen así. Profe, una consulta. Dime. Quería saber, también es como por si acaso, usted nos va a hacer comparar como bencenos, ¿verdad? La reactividad de bencenos sustituidos con radicales alquílicos, ¿verdad? Pero distintos. O No. sea, un tolueno con un etil benceno, ¿no? A ver, probablemente tenga un mayor efecto, como el etilo es más grande, tiene un mayor efecto dador de electrón. Probablemente sea más reactivo el etilo que el metilo, pero no suelo poner a los alumnos en esas dificultades. O sea, yo lo que les pongo en las pruebas son cosas que ustedes pueden resolver de manera relativamente sencilla. No que se pongan que se pongan a pensar y estén, no sé, por un montón de tiempo, perdiendo el tiempo, tratando de averiguar qué factor se está usando. Nosotros no hemos sido lo suficientemente enfáticos para decir que el efecto inductivo positivo de un etil es mayor que de un metil, ¿ya? Bueno, de alguna manera lo hemos hecho, pero yo no suelo hilar tan fino. Ya, bacán. Esa era, gracias, profe. Ya, ¿tienen algún...? ¿Perdón? Sí, tengo una duda. Es que la prueba de mañana, como es nomenclatura y estas cosas, ¿la vamos a poder responder como un curso escribiendo o vamos a tener que dibujar y escanear y mandar para estar preparado con la impresora y esas cosas? En las reacciones lo ideal es que lo hagan en papel, ¿ya? Ya. Lo que pasa es que se van a demorar mucho. Yo lo hago así, pero yo tengo tiempo. Cuando yo les mando los seminarios resueltos, entre paréntesis, les tengo que subir bueno, estoy haciendo lo mismo que hice con la sección 2. Yo les voy a subir el seminario resuelto de mañana, o sea, del jueves, para la prueba, porque los de la sección 1 tienen la prueba el jueves, las voy a subir apenas terminemos
el seminario de mañana en la tarde. ¿Ya? Para que la usen para estudiar. Y yo creo que eso es... Profe, ¿y usted tiene algún problema si es que como hay que dibujar lo hacemos en el computador, o sea, en el iPad, en un tablet o algo así? Ningún problema. Ah, ya. Ninguno. Si ustedes usan tienen un tablet para, o tienen tienen una pantalla que les permita dibujar, perfecto. Ya. Perfecto, ningún problema. Bacán. Gracias. Ustedes lo que tienen, ustedes son mucho más rápidos que los viejos como yo para usar las nuevas tecnologías, así que si las tienen, úsenlas nomás. Ningún problema. Ningún problema. O sea, yo me tengo que adaptar a ustedes, no ustedes a mí, con respecto a las nuevas tecnologías, sobre todo en un curso que se está haciendo en esta modalidad. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, respecto a las notas del último control, me imagino que no tardará mucho antes de poder saber que... ¿De qué grupo eres tú, perdona? Yo me cambié a Leslie, pero estaba a la profesora Leslie, perdón. Estaba con el profesor Benjamín. ¿Con qué profesor estás, perdón? Estaba con el profesor Benjamín y me tú cambié con... Sí, Sí, sí. Mira, Benjamín es de buena gente. Yo no sé por qué no ha corregido la última prueba. No, me llama la atención. Yo creo que Es que es extraño porque como aparecen las notas globales, pero no personalizadas. No sé. debieran. Yo activé yo activé el modo para que ustedes puedan ver sus notas. Debieran ser capaces de ver sus notas. Yo cada vez que he entrado lo he vuelto a activar, así que del seminario anterior ustedes debieran ver lo que respondieron y el puntaje que se les puso. Eso me dices tú que no lo ves. No, se ve como las notas de todos. A ver, pero las notas de todos las ven es que hay dos plataformas para ver la nota. En la plataforma de notas propiamente tal, ahí ustedes ven la nota final sin el detalle. Pero cuando ustedes entran a la prueba que dieron, y las pruebas están habilitadas para que las puedan mirar. Sí, la última vez que me metí decía no corregida. Sí, el profe dijo que como que no había tenido tiempo y ahora lo estaba tratando de revisar. Profe, ya, téngale paciencia porque él es de en los el primeros. panel. Él es de los primeros. Él siempre revisa la prueba la misma semana que se hizo la prueba. Es muy raro que se atrase. Si se atrasó fue por alguna cuestión de fuerza mayor. ¿Ya? Claro. Pero de todas maneras, cuando tú, Bárbara, pregúntale a la gente del profe Benjamín. Sí. Siguen con el profe Benjamín. Profe, y es que estoy con la profe Leslie, igual, ¿quién va a corregir? O sea, no sé si se importa. Leslie. No, lo más probable es que te corrija el profe Benjamín. Ah, ok. ¿Ya? Yo creo que Leslie no te va a corregir, porque uno tiene las listas de la gente de su grupo. A menos que tú le digas de manera personal en el seminario, ¿usted me podría corregir la prueba? Si no, lo más probable es que te la corrija el profe Benjamín Suárez. ¿Ya? Ah, ya, no importa. Ya, gracias. No, yo soy más interesado en que todas las notas estén publicadas. La próxima semana hay que dejar ya las notas, los promedios. Una vez que se tome el certamen, tienen que estar todas las notas puestas. Todas las notas puestas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, para la acidez en fenoles,
también tengo que ver si tienen No, como un radical activante o desactivante, ¿no? eso no se los voy a preguntar mañana, porque, bueno, el profesor Benjamín me vetó por eso. Es que bueno, es otra historia. La acidez de fenoles la van a ver ustedes después del seminario de mañana. O sea, mañana debiéramos estar discutiendo la acidez de los fenoles. Porque ahí, aunque no haya alguna pregunta directa, lo que pasa es que yo no sé por qué esas preguntas quedaron en el seminario 2. Las tengo que correr al seminario 3. Pero es lo que tú dijiste. Los dadores de electrones tienden a reforzar la fuerza del enlace, por lo tanto hacen al fenol menos ácido que, perdón, los dadores de electrones hacen al fenol menos ácido que los aceptores de electrones, como el nitro, por ejemplo. ¿Qué trato de decirte? Que el nitrofenol es más el paranitrofenol, por ejemplo, es más ácido que el paraminofenol. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, no se angustien tanto. De nuevo les pido disculpas porque fui súper pesado con ustedes cuando entré. No suelo ser así, pero bueno, hoy día... y por favor, no se inhiban de preguntar. Ustedes tienen todo el derecho a preguntar. ¿Ya? Incluso tienen el derecho a preguntar la materia de la prueba si no se acuerdan o si no la vieron. Pero yo les recomiendo que lean mis emails, ¿ya? Que lean la información que... Disculpe. Tienen dudas de... Les tengo que... no sé si les subí la materia del certamen. Para que quede bien clarito lo que se va a preguntar y lo que no se va a preguntar. No se las he subido, ¿no es cierto? Creo que estaban preguntando si iba a entrar lo del certamen pasado. No. No, entra desde... A ver, la última materia que entró fue cinética. Lo que entra ahora es equilibrio ácido-base, equilibrio de óxido-reducción y lo que veamos de química orgánica. ¿Ya? Eso es lo que entra. Pero lo que se preguntó en el certamen anterior, lo que pasa es que hay cosas que son acumulativas, por ejemplo, obviamente la nomenclatura, pero en óxido-reducción, como los compuestos son, algunos tienen sus complejidades, yo en general se los escribo, ¿no? Ahí ya no les exijo que se sepan de memoria, no sé, el oxalato, no, eso se los pongo en la prueba. Profesor, Dime. una pregunta bien cortita de ácido-base. Dime. ¿Por qué cuando una sal sufre hidrólisis se genera un ácido débil? ¿Por qué no un ácido fuerte? Ya. Es que había una pregunta así en una prueba de seminario. A ver, lo que yo dije fue, lo que yo siempre les he pasado a los alumnos es que, mira, en la penúltima prueba que se hizo, casi nadie calculó la constante de hidrólisis, o sea, hubieron algunos alumnos, por eso hubieron varios 7, pero no fue una cosa masiva y eso me llamó la atención. Cuando suponte que... ¿Le doy la reacción que apareció en la prueba? Ya, no hay ningún problema. ¿La tienes? Ya, sí, era cloruro de amonio. Era cloruro de amonio que sufría hidrólisis. Ya. Es que ahí ustedes, yo lo que les exigía era que supieran, por lo menos, porque algo del puntaje se puso. Ya. Esta es la fórmula del cloruro de amonio. ¿Ya? Sí. Cuando se ioniza en agua,
Como es una sal, se ioniza completamente. Por lo tanto, ustedes generan iones amonio y iones cloruro. Los iones cloruro, como vienen del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, no experimentan hidrólisis, pero el amonio sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ahora te lo voy a mostrar. Porque el amonio reacciona con el agua, ¿ya? Le entrega un hidrógeno al agua y genera el ion hidróneo, el H3 o más. El H3 o más, y este se transforma en amoníaco. Y la razón es el amoníaco, mi estimado. El amoníaco es una base débil, tiene una constante de basicidad, ¿ya? Tiene una constante de basicidad. Eso significa que cuando el amoníaco reacciona con el agua, como ácido, lo hace pero de forma parcial. Tiene una constante del orden de 10 elevado a la menos 5. Así que se forma... Estas son dos cosas distintas, pero representan básicamente equilibrios que están cruzados. Amoníaco más agua genera ion amonio, más se le saca el amoníaco le saca un hidrógeno al agua, por lo tanto genera un OH, ¿ya? Y esta es la típica ionización, cuyo casus B para el amoníaco es de 10 elevado a la menos 5. O sea, el casus B es chico, es 10 elevado a la menos 5. ¿Qué tienes tú aquí? Tienes una base débil. Como esta es una base débil y se ioniza poco en agua, resulta que el ion amonio, cuando tú lo generas a partir de la sal, es distinto generar cloruro de amonio, amonio a partir de cloruro de amonio, que generar amonio en esta reacción. Aquí se genera muy poco amonio, porque está dado por esta casus B. Mientras tanto que cuando tú tienes cloruro de amonio, como es una sal, tú puedes generar enormes cantidades de ion amonio en la solución. Si esto era una solución, no sé, pues, 1 molar de cloruro de amonio, vas a tener 1 molar de ion amonio. Y esa es una buena cantidad. Entonces, fíjate que el ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco. El ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Esta es la base y este es su ácido conjugado. Como proviene de una base débil, y uno coloca doble flecha, y más encima este equilibrio está desplazado hacia el amoníaco, pasa lo mismo que cuando tú tienes un ácido débil. Tú tienes tendencia, el amonio, ¿te acuerdas lo que pasaba con un ácido débil? Ya, suponte que te pongo como ácido débil el ácido fluorhídrico, u otro. El ácido fluorhídrico es, o el ácido acético. ¿Te acuerdas tú lo que pasaba con el ácido acético? El ácido acético se ionizaba y generaba acetato. Pero como el ácido acético genera acetato, pero es un ácido débil, este acetato se comporta en general como una base, porque esta sería la base, como una base más fuerte que el agua. ¿Por qué? Porque existe una tendencia a regenerar el ácido acético. ¿Por qué? Porque al acetato le gusta estar más como ácido acético que como acetato, por el problema de la constante de acidez del ácido acético. Con el ion amonio, con el amoníaco, el ion amonio pasa exactamente lo mismo. Cuando tú generas ion amonio en grandes cantidades, ese ion amonio tiende a regenerar el amoníaco, parte de él. Y si tú, fíjate que si tú calculas la constante de hidrólisis del ion amonio, no te da una cosa, te da una cosa del orden, a ver, en ese problema, ¿cuánto era era casus B partido por la constante de basidez? Entonces te da algo así como
10 elevado a la menos 14, partido por la constante de basicidad, que es del orden de, pk sub a es 4, es del orden de 10 elevado a la menos 5. Entonces, a pesar de que la constante de hidrólisis no es muy grande, como tienes mucho ion amonio, parte de ese ion amonio te genera amoníaco por hidrólisis. Y se acidifica. Y esa es la reacción que es importante porque la solución se acidifica. Y de hecho, en el problema que se hizo en esa pregunta, el pH bajaba hasta alrededor de 4 y tanto, no sé, o 5 y tanto, no sé si tú miraste la resolución del problema, pero esa es Sí, la... sí, lo vi. Por eso que hay una regla que dice que las bases conjugadas de los ácidos débiles son más fuertes normalmente que el agua. Por eso le pueden robar un protón al agua, las bases. Mientras tanto, los ácidos conjugados derivados de bases débiles son normalmente más ácidos que el agua. Por eso el ion amonio experimenta hidrólisis, porque proviene de una base débil. Y como proviene de esta base débil, es más fuerte que el agua. Y eso hace que el ion amonio experimente hidrólisis. Te tiende a regenerar el amoníaco. Entonces, no te olvides de esto. Los ácidos conjugados derivados de bases débiles son más fuertes que el agua, por lo tanto experimentan hidrólisis. Lo mismo pasa en el otro sentido con los ácidos débiles. Los ácidos débiles generan bases conjugadas que son más fuertes que el agua. Por eso te alcalinizan el pH, te sacan un protón al agua y te generan, a diferencia de esto, te generan hidroxilo. Por eso las sales derivadas de bases débiles te acidifican el pH y los ácidos, las bases conjugadas derivadas de ácidos débiles te alcalinizan el pH, porque son más fuertes que el agua. Y pasa tanto con las bases débiles como con los ácidos débiles. No sé si te quedó claro. Sí, o sea, el cloro, como viene de un ácido fuerte, es una base débil. Es una base tan débil, no tiene ninguna tendencia a reaccionar con el agua, se queda dando vueltas. O sea, el cloro jamás va a regenerar el HCl. No, no. Ya. Nunca. Nunca. Ya. Lo dijiste muy bien, muy acertadamente. El ácido clorhídrico, el ion cloruro jamás te va a regenerar el ácido clorhídrico, es imposible. Es imposible. Y es un problema justamente de fuerza, de la fuerza del ácido y de la base. El problema que tienen los ácidos no es problema, porque tanto los ácidos débiles como las bases débiles te permiten preparar tampones. Y gracias a ese efecto que tienen los ácidos débiles y las bases débiles, es que tú puedes tamponar. Porque si no funcionaran de esta manera, por ejemplo, el ion amonio suministrándole protones al agua, tú no podrías, o el ion acetato sacándole protones al agua, tú no podrías generar un amortiguador, sería imposible. Sería imposible porque el amortiguador exige que haya un equilibrio. Exige que haya un equilibrio asociado. Si no existe ese equilibrio y el ácido es fuerte, o la base es fuerte, estás embromado, no podrías generar. Por eso que no sirven los ácidos fuertes o las bases fuertes para generar amortiguador. Este es un problema que no es, miren, yo voy a ser bien franco con ustedes, no es, es un problema que tiene cierta dificultad. En realidad exige que uno piense en esto. Hay gente que lo capta muy rápido y hay otra gente que no lo capta tan rápido. Porque hay que pensar en esta cuestión. Entonces, después de un tiempo, cuando uno ya realmente llega a entender esta cuestión, tú estás en condiciones de hacer clase.
Cuando entiendes el equilibrio ácido-base, tú estás en condiciones de hacer clase. Porque justamente surgen las preguntas que tú hiciste, que es una pregunta que es importante. La pregunta que tú hiciste es una pregunta muy importante. Y espero que la respuesta les haya quedado más o menos clara. ¿Ya? Sí, profe, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Profe, disculpe. La verdad que, o sea, se comentaba por el grupo, pero obviamente usted dirá si esto es posible o si estamos inventando demasiado. ¿De qué posibilidad habría que el último control fuese de práctica y no fuese evaluado? Ustedes dicen como para preparar el seminario, pues sea la prueba. Como para, sí, porque como está tan cercano el certamen, nada más lo preguntábamos si fuese posible que fuese práctica y no tuviese nota. Saben que lo voy a consultar con el grupo docente, ¿no? Una decisión como esa la tengo que compartir, ¿ya? Porque es una decisión importante. A mí lo que bueno, yo sé que a ustedes no les entusiasman las pruebas, pero a mí lo que me entusiasmaba de eso era que los estaba forzando, bueno, de alguna manera a estudiar la materia, pero yo sé que ustedes van a estudiar la materia igual, o sea, Sí. porque esa es la última semana. Déjeme consultarlo con el resto de mis colegas, ¿ya? Y ahí les respondo. Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda, pero de materia. Ya la última, para no quitarle más tiempo. Y es respecto al dióxido de nitrógeno, que no sé cómo le decía a usted, pero yo lo conozco como dióxido de nitrógeno, como sustituyente en un benceno, ¿verdad? Sí, el grupo nitro. Al fin. Le quería consultar, usted dijo que ese era el único desactivador que vamos a utilizar, ¿verdad? No hay ningún otro desactivante que les haya pasado al profesor Luis Quiñones. Entonces, le quería consultar si lo podemos usar como truco, como pillería, como quiera decirle. Si nosotros sabemos que, o sea, como vamos a tener ese y ese es el único que nos han pasado, si aparece como sustituyente, nosotros sabemos que al ocurrir la reacción va a quedar en meta, ¿verdad? Sí, que orienta meta y que desactiva. Ya. Ya, bacán. Y si ese no aparece, sabemos que es activador. Claro, pero es que tienen tan pocos grupitos. Todos estos son activadores. Ya, bacán. Eso era como para asegurarme. Sí, porque hay otros grupos, por ejemplo, los derivados de ácido que se pueden pasar, pero sobre todo en esta situación se hace medio complicado. Así que sí, remítanse solo lo que les pasó al profesor Luis Quiñones, nada más que eso. Ya, bacán. Muchas gracias, profe. Se pasó. Edison, te fue bien en la prueba, pero todavía no les he puesto las notas. Bacán. Gracias, profe. Te fue bien en la prueba. Porque tengo que descontar una. ¿Se acuerdan que hubo un lío con una pregunta? Esa pregunta y todavía, y hoy día realmente estuve toda la tarde mirando los ejercicios, o sea, resolviendo la guía de mañana y del jueves, para que la tengan los profesores y también la puedan ver ustedes. Ya pues chiquillos, no sé, si no hay alguna, no hay más preguntas, no sé. Alguna que sea de otra materia, no sé. Ya, váyanse a descansar también, si yo sé que tienen hartas cosas que hacer. ¿Tienen alguna otra prueba esta semana? Sí, profe, Nato. Certamen el O sea, un jueves. certamen. Sí. ¿De anatomía? Ajá. Pues, Ya, pero esos certámenes son fáciles. No deben reprobar anatomía. No deben reprobar anatomía. Es más grave reprobar anatomía que reprobar química, porque se joden mucho la vida.
Pero no, tampoco química lo deben reprobar. Si estuve haciendo los cálculos, prácticamente el 95% de los alumnos, o sea, el número de alumnos que tuvo nota bajo 4 es prácticamente despreciable, y después de que arreglé la escala, quedaron menos alumnos. Bueno, desgraciadamente hubo un grupito pequeño que no le fue bien, pero bueno, yo espero que puedan salir adelante en este segundo certamen. Ya. Y si no hay más preguntas, nos estamos viendo. Gracias por todo, profe. Nos vemos, profe. Gracias por la ayuda. Se Gracias, pasó. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias por la Muchas disposición. gracias. Un seminario igual que este el martes, para ver los grupos funcionales. Gracias. Ya, pues nos Gracias. vemos. Cuídense. Profe, Y dime. le quería hacer una consulta con respecto a que como vamos a tener tan pocos controles y se va a eliminar el último, ¿no está eso considerado de que se va a tomar uno coeficiente 2? No, vamos a tener esas notas nomás. Yo no voy a eliminar ninguna nota. No voy, Ah, ya, porque no, igual a los que... van a tener alrededor de 7 u 8 pruebas. 7 pruebas van a tener. Claro, porque a algunos igual les servía a los que le había ido mal en los primeros controles para subir las notas después, con los últimos controles. ¿Cómo te fue en el primer certamen? Más o menos mal. Ya. ¿Muy rojo o más o menos rojo? No, me saqué un 3.6. Pero eso no es muy malo. No, es que ahora necesito... Es que en realidad lo que me pasa es que yo salí de un colegio público, entonces no pasamos nada de química. Y le he dado mucho énfasis a química, incluso en el primer certamen igual le di bastante énfasis, no me fue bien igual, pues ahora igual le he estado dando bastante enfoque a esta materia para que me vaya bien, porque es complicado igual, pues, en el sentido de reprobar el ramo. Ya, pero todavía no lo has reprobado, así que no pienses en eso. ¿Ya? Sí, pero por eso le decía si es que iba a considerar eso de eliminar el último control. Yo no soy partidario de hacer eso, pero igual lo voy a discutir con mis colegas, ¿ya? No, la idea bueno, la idea mía es verlo, y yo soy de la opinión de no eliminar ninguna nota, ¿ya? Y menos hacer el último certamen de manera de la que lo plantean. Pero lo plantearon, entonces hay que evaluar, ¿ya? Esto es como los juicios. Claro, y es muy difícil por ejemplo, con un 3.6 subir esa nota en el segundo certamen. Mira, un 3,6, para serte bien franco, un 3,6 es precisamente la nota, o sea, no es una nota para nada mala. Para nada mala. Un menos de 3 es muy malo. Pero te lo puedo decir históricamente. Notas sobre 3,5 sirven. Sobre todo ahora que el examen no es reprobatorio. Claro, porque en ese caso, independientemente, tiene que sacar uno arriba de azul para que pueda pasar. Claro, lo ideal es que te saques un azul en el próximo certamen, aunque sea entre un 4 y un 5, no importa. Eso te tira la nota para arriba, y para serte bien franco, va a ser muy difícil que repruebes la asignatura. Sí, en realidad hablábamos con la profesora Lely porque igual le pongo bastante enfoque a la clase, pues ella me dijo, ¿por qué te fue tan mal, Francisco, si tú eres el que más pregunta en el seminario y todo eso? Y sí, pues le dije yo que no había tenido nunca química, entonces se me complicaba un poco. Sí, desgraciadamente, yo creo que el principal problema es que tenías poca experiencia en resolver ejercicios. Sí, eso es porque la teoría es un poco rápida, pero ya el resolver ejercicios me Lo que complica. tienes que concentrarte ahora es en la resolución de los ejercicios.
E incluso lo que yo te recomiendo es que hay materia que tú las puedes estudiar, pero tú no necesitas estudiar tanto de la teoría de la materia. Lo que tú tienes que ver son los ejercicios asociados a la materia. Claro. Oiga, profesor, con respecto al control de pH y amortiguadores, en la pregunta 2 decía, identifique cuál de los iones de sal experimenta hidrólisis. Yo hice la ecuación y escribí pues, que al diluirse en agua el acetato de sodio se disociará en las moléculas y escribí la disociación que ocurría. Ya, eso te da 3 puntos, po, acetato más agua. Claro, el acetato más agua que si Te da disociaba estaba el sodio. más ácido acético. Claro, pero solamente me pusieron 0 puntos. Yo ahí, bueno, ¿quién te la corrigió? ¿Tendré que hablar con la profesora Lili? Sí, que te dé, bueno. Pero es que la tuviste mala, completa. No, la puse completa, pero me puso abajo. No, es que decía, a ver, era 3 puntos por escribir el equilibrio. Y los 4 puntos eran por resolver el problema. Tú ya tienes 3 puntos ahí. Sí, yo escribí la ecuación y abajo saqué el pH y el pOH. Con haber escrito, no sé cómo lo escribiste, pero con haber escrito acetato más agua da hidroxilo y ácido acético, tenías 3 puntos en esa pregunta. Ya, yo escribí solo la ecuación, ¿cierto? Y abajo la letra B. Puse, por lo tanto, en este caso, el acetato absorbe los hidrógenos y el sodio absorbe el OH, que sería la base. Y después saqué el pOH y el pH. Calculé y coinciden con su pauta, que es 4.15 y 9.85 el pH. Entonces está bien respondido. Dile que No, te repita la prueba. ya porque me escribió abajo que no había justificado la reacción, solamente la escribí. No, pero si sacaste el cálculo tienes 4 puntos por lo menos. Entonces voy a tratar de hablar con ella mañana a ver qué me dice. De todas maneras tu prueba. ¿Ya? Ya. Tú eres Ya, Torres. profesor. ¿Cómo? Tú eres Torres, sí. Sí. Ya, ese es tu primer apellido. Francisco. No, Francisco Márquez Torres. No me gusta el primero mucho, así que ocupo el segundo. ¿Pero por qué Márquez es elegante? Marqués. Claro. Entonces Marqués Torres, ya. Yo voy a mirar ahí. Ya, profesor, muchas gracias. Ya nos vemos, cuídate. Y ayer también me asusté porque como se publicó el certamen, dije, se me publicó, pero se lo publicó al todo. ¿Cierto? No, A todo el curso. A ver, ¿cuál El certamen? 1, la recuperación. ¿Tú diste el de recuperación? Es que me aparecía para darlo. Entonces me asusté porque aparecía en un curso, se ha publicado un nuevo test, recuperativo certamen 1. Oh, sí, me llamó la atención. A lo mejor yo me equivoqué. Yo me pude haber equivocado. Sí, pues apenas vi el mensaje me metí en la reunión y todo y después me salí porque usted había finalizado. No sé si me vio ayer conectado. Sí, sí te vi. Pero tú no estabas en la lista. No, pues pero me apareció igual, por eso. A ver, déjame mirar Pero a lo mejor usted publicó la lista para todo el curso, pues entonces a todos le apareció. No, sí. Yo le subí el link a todo el curso. Eso era, Sí, porque ponerme a ver quiénes son y quiénes no son, podría haber cometido el error de que alguien que tuviera que dar el certamen no tuviera el link. ¿Me entiendes tú? Por eso yo publiqué todo el curso. Sí, entiendo. Sí, hubieron algunos que se conectaron. Y yo supuse que había sido lo que tú me decías, que era que como les mandé el link a todos. Sí. Ya, profesor, lo dejo. Nos vemos, cuídate. Igual, cuídese, nos vemos, hasta luego. Chao. Buenas noches.